Revelados los relatos más escalofriantes de la noche. 7 historias siniestras que aterrarán tu ser. La penumbra se apodera de las calles empedradas y polvorientas de aquel barrio marginal en México. Las luces de neón parpadean, apenas rompiendo la oscuridad. Ahí, entre sombras y susurros, vive Elena, una madre soltera de 30 años que lucha por ofrecer una vida mejor a su hijo, Tomás. Pero cada noche, cuando se dirige a la tienda de conveniencia, la inseguridad parece acecharla desde cada rincón. Se siente como una marioneta en manos de un destino cruel, dejando a su niño de 6 años al cuidado de su abuela, quien, aunque la ama, no tiene la vitalidad ni la energía del pasado. Una noche, mientras Elena friega el mostrador, risas infantiles se filtran a través de la puerta, pero no son las de su hijo. La tienda, con su iluminación fría y artificial, se vuelve un túnel hacia su inquietud. La voz de don Pablo, el vecino que siempre parece tener una historia intrigante, se escucha en la distancia. A él le gusta ayudar a los niños, murmuran algunos clientes, pero la experiencia de Elena le dice que hay más que solo buenas intenciones. Su instinto maternal le advierte: un hombre que sonríe tanto puede estar ocultando oscuros secretos. A la mañana siguiente, una bruma de preocupación la envuelve al encontrar a Tomás hablando solo en su habitación. «Mamá, mi amigo me dijo que don Pablo va a ayudarme a volar», repite una y otra vez, con esos ojos brillantes que deberían estar llenos de inocencia. Pero Elena siente una fría punzada en el estómago, y a medida que los días avanzan, los rumores de los niños desaparecidos del vecindario retumban en su mente. La abuela, al escuchar sus inquietudes, intenta calmarla. «Son solo cuentos de miedo, mi niña». Pero la preocupación se convierte en angustia. Mientras las noches transcurren, ruidos extraños invaden su hogar. Un roce aterrador contra las paredes, luces que parpadean e incesantes susurros en la oscuridad. Una noche, al regresar del trabajo, su corazón se detiene. La puerta está entreabierta. «Tomás», llama, pero solo el eco responde. El terror revienta en su pecho. Cada rincón de la casa parece estar cargado de presencias inquietantes. La sonrisa de don Pablo se repite en su mente. Un recordatorio escalofriante de que el peligro puede estar más cerca de lo que parece. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, después de la advertencia oscura, la atmósfera se vuelve opresiva. La risa de Tomás se convierte en un eco lejano, y las sombras parecen arrastrarse por las paredes. El peligro no solo acecha fuera, también se infiltra en su hogar, en su vida. La imagen de don Pablo se vuelve cada vez más siniestra, y cada sonrisa que le dedica es una amenaza velada. La preocupación se transforma en terror cuando escucha a su hijo gritar: «¡Mamá!». Pero esa voz se entremezcla con risas burlonas que no son de Tomás. Elena, con el corazón palpitante, decide enfrentar sus demonios personales. Tal vez la oscuridad que la rodea no sea solo del barrio. En un arrebato de resolución, se encuentra frente a la casa de don Pablo, esperando que la verdad la libere. Pero antes de que pueda accionar, otro grito la detiene en seco. «¡Mamá!». La voz de Tomás la sumerge en la desesperación. ¿Qué es lo que realmente acecha entre las sombras? Con miedo y determinación, Elena se da cuenta de que el hecho de que esté buscando la oscuridad fuera
puede ser un grave error, porque la verdadera pesadilla podría iniciarse justo en su propia sala, y el monstruo podría estar más cerca de lo que había imaginado. Elena se siente gelatina. Sus piernas amenazan con colapsar. La voz de Tomás la llama desde el interior de la casa, pero las risas burlonas que la rodean la hacen dudar. Sus instintos son un caos. Avanza, luce determinada, mientras una parte de ella grita que huya. El aire se vuelve espeso, cargado de un terror palpable. Se acerca a la puerta entreabierta, el sonido de risas infantiles mezclándose con susurros como suaves cuchillos en su piel. «Tomás». Su voz tiembla. Se adentra en la oscuridad del hogar, con su corazón martillando en su pecho. El silencio desciende como una losa. Las luces titilan, otorgando un juego siniestro a las sombras que se proyectan en las paredes. Todo parece más frío, más extraño. La habitación de Tomás está en silencio absoluto. De un vistazo, nota que sus juguetes están desordenados, un mar de peluches y bloques abarrotando el suelo. Tomás repite esta vez un susurro desesperado, pero el eco de su propia voz es todo lo que recibe. Se acerca al cuarto, empujando la puerta con un movimiento lento, temiendo lo que pueda encontrar. La oscuridad se cierne a su alrededor y siente un escalofrío que la atraviesa. Entonces, de repente, ve una sombra en la esquina de la habitación. El corazón de Elena se detiene. La figura es pequeña, casi como un niño, pero no es Tomás. «¿Quién eres?», pregunta, su voz ahora apenas un hilo. La silueta da un paso hacia adelante, pero algo no encaja. La risa de Tomás suena desde el pasillo, pero mucho más lejos de lo que debería. Al girar la cabeza, percibe la inconfundible figura de don Pablo por el marco de la puerta, sonriendo. «Él está volando, Elena», dice con un tono melodioso que tiene la capacidad de helar la sangre. Se divierte mucho en compañía de su amigo. Esa afirmación la golpea como un ladrillo. «¿Qué le has hecho? ¿Dónde está mi hijo?». Su voz se eleva en un grito cargado de pánico. Sin embargo, don Pablo desaparece, dejando solo la sombra detrás de él, riendo mientras se aleja en el pasillo sombrío. La risa de Tomás se escucha aún más fuerte. Elena reacciona. Corre hacia la dirección de la voz, pero el pasillo se estira, como si la casa misma se burlara de su intento por alcanzar a su hijo. «¡Tomás!», grita cada palabra cargada de terror. La risa infante se transforma en un llanto que le perfora el corazón. La desesperación la envuelve mientras siente la desesperanza consumirla. Al llegar a la sala, se topa con una escena que la deja paralizada. Un grupo de sombras se aglutinan en el centro de la habitación. Son niños, pero sus rostros están distorsionados, como si fueran reflejos en un espejo roto. Al ver a Elena, todas las risas cesan abruptamente, y en su lugar hay una mirada de expectación oscura. «¿Vas a unirte a nosotros, Elena?», pregunta uno de ellos, su voz un eco de inocencia perdida. Don Pablo nos enseña a volar. La revelación la hiere, un frío helado la envuelve. Todo se detiene. Está atrapada entre el miedo de perder a Tomás y el horror de que esa sonrisa maligna que evocó su desconfianza ahora resida como un monstruo en el corazón de la casa. La habitación empieza a oscilar. Las luces titilan cada vez más rápido. Elena siente que ha caído en una trampa. Con cada segundo el terror y la desesperación aumentan. Desesperada por rescatar a su hijo, se lanza hacia la luz que titila al otro lado, pero entonces algo la toma del brazo. Una de las sombras, con ojos profundamente oscuros, la arrastra. «Es tu turno», susurra suavemente, mientras la risa de don Pablo resuena a su alrededor, envolviendo todo en una neblina de caos. Elena intenta luchar, pero su cuerpo se siente pesado, prisionero de la oscuridad que la rodea. ¿Qué les ha hecho a esos niños? ¿Y qué pasará con Tomás? Todo se oscurece. El miedo le roba el aire, mientras una voz susurra desde la penumbra. «¿Listo para volar?».
¿En qué pesadilla ha caído realmente? ¿Logrará salvar a su hijo o quedará atrapada en la oscuridad para siempre? Elena siente que el tiempo se detiene mientras la sombra la sostiene con fuerza. Su mente es un torbellino luchando entre la realidad y la locura que la rodea. «Tomás», grita una vez más, pero a medida que lo hace, la voz se quiebra, diluyéndose en el aire pesado de la habitación. «Únete a nosotros», susurra la sombra, acercándose más, sus ojos oscuros reflejando un abismo de desesperación. Cada palabra resuena en su mente, como un eco aterrador, mientras la risa de don Pablo parece burlarse de ella desde algún rincón desconocido. Todo su ser grita que se resista, pero el horror que siente es más potente que su voluntad. Elena logra despegarse de la sombra por un instante y corre hacia la ventana, buscando la luz del exterior. Afuera, el mundo se siente distante, como una vida que no le pertenece. La oscuridad del interior, sin embargo, parece inhalar su desesperación, convirtiéndola en un festín. Se lanza hacia la ventana, sus manos chocando con el vidrio, que se siente frío y sólido como el acero. «Tomás», clama, desesperación apoderándose de cada palabra. De repente siente que un viento helado barre la habitación, arrastrando las risas de los niños que se convierten en lamentos. Ella siente que se le escapa la fuerza, como si algo la estuviera succionando hacia el vacío. «Él no puede salir», murmura una de las sombras, su voz llena de un terror indescriptible. «Él está volando. Solo tú puedes unirte». Elena se da cuenta, horrorizada, que lo que significa volar no es libertad, sino un destino aterrador, un viaje a lo desconocido donde no hay retorno. «¡No!», grita con todas sus fuerzas, pero cuando se da la vuelta las sombras se han multiplicado, rodeándola. Sus rostros son un mosaico de tristeza y terror, transformados en grotescas caricaturas de lo que alguna vez fueron. «Déjenme en paz», suplica, tratando de empujarlas, pero su existencia es como intentar atravesar una niebla espesa. Cada intento de liberarse parece reforzarlos. El llanto de Tomás se convierte en un grito desgarrador, atravesando la tormenta de risa. «Mamá». La voz suena quebrantada, cargada de un miedo palpable que envuelve el alma de Elena. Se aferra a este sonido como un salvavidas, sintiendo que cada latido de su corazón le da fuerza. «¡Don Pablo, tráeme a mi hijo!», exige, su voz resonando con una mezcla de desafío y desespero. En ese momento, el aire cambia, las sombras se congelan, y una risa distante empieza a resonar entre los ecos de la risa infantil. De repente, la oscuridad se disipa un instante, y Elena ve una figura en la penumbra. Tomás. Su pequeño cuerpo está levitando, con los ojos cerrados mientras su rostro destila una paz inquietante. «¡Tomás!», grita. Las sombras vuelven a moverse, pero ahora con más furia. «¡No puedes llevártelo! ¡Él es mío!». La figura de don Pablo aparece de nuevo, sus ojos centelleando con un brillo malévolo. «¿Por qué no le dejas volar, Elena? Él quiere ser libre, como yo». Su voz reverbera, y Elena siente que su decisión se tambaleará al escuchar palabras dulces, pero letales. «¿Libre? ¡Eso no es libertad!», grita sintiendo que la rabia arde en su interior. Entonces decide que tiene que actuar, borra de su mente la imagen de su pequeño sufriendo en ese lugar oscuro. Se lanza hacia Tomás con todas sus fuerzas, gritando su nombre, mientras las sombras empiezan a gritar con furia. «Es tu fin, este es tu destino». Se siente atrapada entre sus miedos y la realidad, pero entonces, entre toda esa oscuridad, una luz empieza a brillar en su interior. «No, nunca me rendiré», piensa, mientras corre hacia la oscuridad hermosa y aterradora que la rodea. Mientras se lanza hacia su hijo, un grito desgarrador estalla en el aire. La habitación parece colapsar a su alrededor. La risa se transforma en un lamento que retumba.
Pero ¿será suficiente? ¿Podrá rescatar a su hijo antes de que el caos consuma todo? La oscuridad se cierne aún más sobre ella y el aire se carga de un terror latente. Entonces, entre la risa y los lamentos, una sombra en particular da un paso hacia adelante, con una atrocidad y una dulzura que desafían lo entendible. ¿Vas a unirte a nosotros, Helena? La pregunta resuena y el miedo abrasa su corazón una vez más. ¿Te atreverías a volar? La voz se vuelve un susurro, mientras la atmósfera se vuelve opresiva y la línea entre la salvación y la destrucción se afina peligrosamente. ¿Qué responderá? ¿Y a qué precio? Helena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva, alimentándose de su angustia. En el epicentro del horror, la figura de Tomás, levitando con una calma inquietante, se convirtió en el único faro en medio de la tormenta. Las sombras se retorcían a su alrededor, sus rostros distorsionándose en muecas de odio y risa macabra. «Tomás», susurró, la voz bajo el peso de las sombras apenas audible. Las palabras eran un hilo tenue entre la desesperación y su amor inquebrantable. «No puedes salvarlo», dijo otra sombra, acercándose con un susurro que helaba la sangre. «Tú también lo deseas. Sentido de libertad, ¿no es así?» Era como si la oscuridad le leyera el alma, supiera de sus deseos reprimidos, de sus miedos más profundos. Helena sintió cómo la rabia se encendía dentro de ella, un fuego que podía iluminar incluso la más oscura de las noches. «¡No!», gritó con furia, cerrando los ojos un segundo, recordando los momentos felices junto a su hijo. «¡Nunca podré abandonarlo! ¡Él es mi vida!». Abrió los ojos. El brillo de su determinación resplandecía, desafiando la oscuridad que la rodeaba. Sin embargo, las sombras no parecían dispuestas a ceder. Con un movimiento brusco, las sombras se abalanzaron sobre ella, arrastrándola hacia el suelo. Los rostros grotescos se acercaron, sus ojos vacíos reflejaban el sufrimiento que alguna vez habían experimentado. «Este es un sacrificio necesario», sonaron en un coro distorsionado. Helena sintió que el pánico le robaba el aire. «No voy a ser como ustedes», se dijo, aferrándose a la idea de su hijo. «No voy a renunciar». Con un último esfuerzo, empujó con todas sus fuerzas, cada músculo de su cuerpo gritando, y de pronto encontró su voz. «Tomás, regresa conmigo». El grito resonó, rompiendo la oscuridad que las sombras habían tejido a su alrededor. La habitación vibró con su determinación, y las risas se detuvieron, atrapadas por una profunda incomodidad. Un destello de luz brotó de su interior, y en ese instante sus ojos se encontraron. Tomás, aún levitando, se despertó de su trance. Sus ojos se abrieron, reflejando una mezcla de miedo y amor. «Mamá». Su voz sonó quebrada, como si atravesara un umbral sombrío. Las sombras comenzaron a debilitarse ante la luz que surgía de Helena. La desesperación se convirtió en una barricada que contenía la oscuridad que había intentado devorarla. «Ven aquí, hijo», gritó, extendiendo sus brazos. Pero antes de que pudieran unirse, don Pablo apareció de nuevo, su voz sonando como el crujido de un árbol seco. «¿Qué has hecho, Helena? Esa luz está dañando el equilibrio. No puedes interponerte en el camino de la libertad de los otros». Se acercó, sus ojos destilando furia contenida. Helena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Él no es un sacrificio para tu libertad. Yo me lo llevo». Con un grito de poderío, empujó su luz hacia las sombras, haciendo retroceder el manto oscuro que las cubría. Pero las sombras, aunque debilitadas, comenzaban a agitarse, sus lamentos renovándose. «No podrás escapar», cantaron. Sus palabras eran un eco de advertencia,
un recordatorio de las ataduras de la oscuridad. El corazón de Elena latía con furia mientras el ambiente temblaba. El límite entre lo real y lo fantástico se desvanecía. Cada respiración era una lucha, cada latido un desafío. «¡Sal de ahí, Tomás!», gritó desesperadamente, viendo cómo su hijo era arrastrado hacia el abismo. Justo cuando parecía que todo se perdería nuevamente, una sombra se separó del grupo, un rostro familiar. «No temas, mamá, estoy aquí». Era un niño entre las sombras, un reflejo de Tomás, pero con una sonrisa perturbadora. Sus ojos brillaban con una luz oscura. «¿Quién eres?», Elena preguntó, sintiendo hielo en su sangre. «¿Qué quieres?». «Soy tu destino», dijo el pequeño. «Tú también deseas volar, ¿no es así?». La tensión en la habitación se volvió palpable y la efervescencia del miedo la envolvió por completo. Elena sintió que el aire escaseaba y la angustia se transformó en terror. ¿Qué implicaba realmente volar? ¿Era una libertad que ansiaba o una maldición disfrazada? Mientras la pregunta reverberaba por su mente, la risa de don Pablo resonó nuevamente, llenando la habitación con un eco inquietante. «Es el momento, Elena. ¿Te atreverás a volar?». Elena sintió que las paredes de la habitación se cerraban a su alrededor. La risa de don Pablo era un eco que rebotaba en su mente, convirtiendo cada palabra en un veneno lento. «¿Volar?», repitió, su voz temblorosa intentando captar sentido en aquel caos, sintiendo cómo las sombras la acechaban con ansias de devorarla. El pequeño, cuyo rostro se asemejaba tanto al de su hijo, dio un paso adelante, su sonrisa retorcida cambiando de forma cada segundo, como si intentara burlarse de la realidad misma. «¿No deseas ser libre, mamá? Todo lo que tienes que hacer es dejarlo ir». Elena sintió que un frío intenso le atravesaba los huesos y una oleada de recuerdos la inundó. Las risas de Tomás jugando en el jardín, cómo se acurrucaba por las noches mientras ella le leía cuentos. Nunca imaginaría que esa felicidad se vería empañada por tal oscuridad. «No, no puedo», murmuró. Sus labios temblaban mientras luchaba contra el puro instinto de protección que la envolvía. Las sombras alrededor comenzaron a susurrar, un coro de voces apagadas y dolientes que llenaban el aire. «Eres egoísta, Elena. Al quererlo retener aquí, él necesita volar, él quiere liberarse de ti». La furia resurgió de lo más profundo de su ser, un fuego que no podía dejar que se extinguiese. «¡Tomás!», gritó, enfocando toda su energía en la imagen de su hijo que aún levitaba, perdido entre la penumbra. «No te vayas, te necesito». De repente, el rostro de don Pablo se endureció, sus ojos centellearon en un gris amenazante. «Si continúas, sufrirás las consecuencias, Elena. Las sombras son un reflejo de lo que hay dentro de ti. Puedes elegir quedarte con ellos o enfrentarlas». La habitación comenzó a girar. Las sombras se alzaron y la luz de Elena tembló en un intento por mantener su lugar. Pero la desesperación la estaba devorando. «No, no voy a permitirles que te lleven». Tomás, atrapado entre el deseo de su madre y las sombras, miró hacia ella con ojos llenos de confusión. «Mamá, yo no sé qué hacer». Su voz era un susurro quebrado, una mezcla de miedo y anhelo por liberarse de ese poder que lo mantenía allí. «Nunca tendrás que dejarme», le respondió Elena, el amor fluyendo como una corriente en su interior, empujando la oscuridad. «Nunca te dejaré ir». Las sombras, sintiendo la conexión, comenzaron a retorcerse con más furia. «Entonces sufrirás», gritaron al unísono, y de pronto un viento helado azotó la habitación, arrastrando en su paso todo lo que conocía y amaba. Elena intentó aferrarse a su luz, pero la frialdad la envolvía, penetrando en su piel y congelando su determinación. «¡No!», gritó, cuando un grito desgarrador resonó en la habitación, un eco sonoro que retumbó como el mismísimo infierno.
El pequeño ser a su lado comenzó a desvanecerse, su figura tornándose etérea, mientras su sonrisa enigmática se agitaba en la bruma. «Tu deseo de volar será tu perdición», susurró, como si la advertencia marcara el ritmo de su creciente desesperación. El suelo dejó de temblar y un silencio pesado invadió el lugar. «Elena». La voz de Tomás ahora sonaba distante, un hilo de esperanza desgarrándose mientras lo veían caer hacia la oscuridad. Y de repente, ella sintió un fuerte tirón en su corazón. Era la elección que nunca había imaginado. Elegir entre aferrarse a su hijo y quizás convertirlo en parte de ese horror o permitirle la libertad que deseaba, aunque eso significara su propia ruina. Bajo la presión del sufrimiento, comenzó a entender que lo que una vez fue amor podía transformarse en un sacrificio. En un acto desesperado, extendió su mano con fuerza, la oscuridad acercándose con la promesa de dejarla volar. «Haz lo correcto, Tomás», gritó, mientras las sombras se abalanzaban sobre ella, devorando el tiempo y el espacio. ¿Podría realmente salvarlo? Mientras la penumbra se cernía, la última chispa de luz en su interior titiló, lista para estallar. La oscuridad rió estruendosamente y todo se sumió en silencio. Entonces, en un parpadeo, Elena se encontró en un lugar vacío, un pasadizo oscuro donde ecos de risas macabras resonaban. En el suelo brillaba un objeto. «¿Qué he hecho?», preguntó, sintiendo cómo el terror recorría su espalda. El objeto, reflejando una luz tenue, parecía contarle una historia que ella misma no estaba lista para escuchar. «¡Tomás!», gritó con la esperanza aún viva. Pero solo el silencio respondió. Y en ese silencio, una risa familiar resonó. ¿Era posible que Tomás aún estuviera ahí, esperando en la penumbra oculto en un lugar insondable? Elena respiró hondo, aferrándose a la última chispa de su cordura. El pasillo se extendía ante ella, como una boca oscura que la llamaba a entrar. A su alrededor, las risas resonaban como un eco fantasma, retumbando en sus oídos y dificultando su pensamiento. Sus manos temblaban. El objeto en el suelo brillaba con una luz casi hipnótica, atrapando su mirada. Se agachó lentamente, sintiendo cómo el frío piso se adhería a su piel. El objeto resultó ser un pequeño espejo, resquebrajado, con bordes afilados que parecían suficientes para cortar la realidad misma. Cuando su reflejo se formó en la superficie rota, Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Aquella imagen no era solo la suya, había destellos de un niño en el fondo. «Tomás», susurró con una voz temblorosa. La imagen del niño en el espejo sonrió de vuelta, pero no era una sonrisa de alegría. Era algo más oscuro, casi burlona. Las risas continuaban, ahora más estruendosas, como si se mofaran de su dolor. «Él está aquí, madre», dijo el reflejo. Su voz no era más que un susurro frágil. «¿Escuchas? Él te llama, y está más cerca de lo que piensas». Elena sintió el pulso de su corazón acelerarse. El temor se apoderaba de su mente. «¿Dónde está?», gritó, colmándole la voz de desesperación. «¿Qué has hecho con él?». El espejo vibró, y la risa se transformó en gritos, cada uno más desgarrador que el anterior. Elena, abrumada por el clamor, se llevó las manos a los oídos, intentando ahogar el sonido horrendo, pero lo que sintió luego fue aún más perturbador. Un tirón, suave pero insistente, provenía del espejo. Era como si una mano invisible la llamara, como una cuerda de la que no podía escapar. Se sintió atrapada. «Él quiere que vengas, Elena, desea que le sigas», murmuró el reflejo, la imagen del niño distorsionándose en formas conocidas y desconocidas. «La oscuridad solo es un transporte. Él espera por ti en una realidad donde el amor no duele». «¿Qué debo hacer?», preguntó Elena entre sollozos, consciente de que cada palabra la hacía más vulnerable, desnudando su miedo. La oscura risa se detuvo,
como si hubiera ganado el juego. La habitación se quedó en un inquietante silencio. «Solo un paso más y lo encontrarás», respondió el reflejo. «A través de mí, hacia lo desconocido. Tu amor puede abrir la puerta. Solo debes dejar de temer». Las palabras resonaron en su mente, pero Elena sabía que no podía ceder ante esta tentación. La idea de alcanzar a Tomás solo a través de la oscuridad le aterraba. Sin embargo, la visión de su hijo sonriendo en ese lugar, lejos del dolor y la tristeza, tensaba su corazón. Nadie la defendía. Se sintió más sola que nunca, y en esa soledad el espejo comenzó a girar. El pasadizo a su alrededor se difuminó, y la penumbra comenzó a engullirla, provocando que sus fuerzas disminuyeran. Cada paso que daba hacia el espejo se sentía como que una carga pesada le oprimía el pecho. Elena luchó con cada fibra de su ser, pero la voz de Tomás seguía llamándola, un eco que se intensificaba en su mente. «¡Mamá!» resonaba en un lamento. El tono desgarrador llenaba la oscuridad, haciéndola tambalear. Sintió que la frontera entre la razón y la locura se desdibujaba. «Tomás», murmuró, acariciando la superficie fría del espejo. Las lágrimas caían en una mezcla de esperanza y terror. Se detuvo justo antes de tocar completamente la porción de cristal. Las risas regresaron con un clamor ensordecedor, pero un silencio profundo también la rodeaba ahora. Un silencio que prometía, que ocultaba secretos demasiado oscuros para revelarse. A su alrededor, las sombras danzaban con un aire burlón, llenas de ansias de convertir su dolor en una existencia eterna. «¿Estás lista para lo que está más allá de esto?», preguntó de nuevo la voz del reflejo, como un susurro que retumbaba en el aire. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La elección estaba ante ella. ¿La salvación o la condena? ¿Qué haría? ¿Se atrevería a seguir la risa retorcida hacia el abismo? Con un latido desgarrador en su pecho, su mano finalmente se acercó más, prepara para un salto que podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de encontrar a Tomás o se perdería también en la oscuridad? Pero justo cuando su mano estaba a punto de tocar el espejo, algo en su interior empezó a advertirla. Un grito surgió desde lo más profundo de su ser. «¡No!», exclamó, pero ya era tarde. La pantalla quebrada se iluminó por una luz intensa, revelando una puerta que nunca había imaginado. Elena se quedó paralizada, entre la oscuridad y la luz, contemplando el vacío que se extendía ante ella. Y en ese instante crucial, una risa malévola susurró en su mente. «Bienvenida al verdadero juego». Elena sintió un frío helador que le recorría la espalda mientras las sombras parecían cobrar vida alrededor de ella. La luz que emanaba del espejo era tan brillante que la envolvía como un manto, pero en lugar de darle esperanza, la llenaba de un miedo profundo. Sabía que no podía dar el paso hacia esa puerta. Lo que había del otro lado podría ser mucho peor de lo que imaginaba. El reflejo de su hijo seguía ahí, sonriendo, pero aquella sonrisa ya no parecía amigable. Se retorcía en sus labios, como si disfrutara de la confusión de su madre. «Mamá, ven», insistió la voz, impregnada de una dulzura que la hacía temblar aún más. «No hay dolor aquí, solo lo que hemos soñado juntos». «¡Tomás!», gritó, con una desesperación que rebotaba en las paredes del pasillo, haciéndolas vibrar. Los ecos de su grito se mezclaban con las risas, creando un sinfín de sonidos que reverberaban en su mente. Cada risa era una navaja en su alma, desgarrando los frágiles hilos de su cordura. Mientras la luz del espejo pulsaba como un corazón, y la oscuridad intentaba alcanzar su ser, Elena recordó algo. Una historia contada por su abuela sobre espejos que quitaban almas. «No los mires demasiado tiempo», decía la anciana, «pues pueden robar lo que más amas». La realidad parecía distorsionarse. Las risas se transformaron en lamentos.
gritos de quienes habían caído antes que ella, atrapados en ese mundo tenebroso. La imagen del reflejo comenzó a fragmentarse. Ahora había más que solo a Tomás. Había rostros famélicos que gemían en el fondo, ojos que la miraban con desesperación, atrapados en el plano de lo desconocido. «No, no puedo dejarte», balbuceó desesperada, mientras una lucha interna desgastaba su voluntad. Ante ella, la dualidad de su amor y su miedo se alzaba, y cada latido de su corazón resonaba con la pregunta que la carcomía. ¿Qué habría que sacrificar por su hijo? Dio un paso atrás, pero todas las sombras parecieron moverse hacia ella, gritando como un coro demoníaco. «No puedes escapar, Elena. Él está aquí, y tú también puedes estar. Solo da un paso más», resonó la voz, insinuante, seductora. Elena buscó en su túnica, en sus bolsillos, algo que pudiera protegerla, algo que la mantuviera anclada a la vida. Revisó con ansia hasta que sus dedos encontraron algo frío y pesado, una cadena antigua que le había dado su abuela. La sostenía con fuerza, casi como si brotara de su piel. Con un suspiro tembloroso, la alzó hacia el espejo. Era el único vínculo que quedaba con el mundo real. «Deja a Tomás en paz», gritó, sintiendo el poder ancestral de su herencia. En ese instante, el espejo chisporroteó, lanzó destellos de luz hacia todas las direcciones. Las imágenes de los rostros en su interior comenzaron a retorcerse y desvanecerse, como si algo chocante y primordial las estuviera empujando hacia atrás. Las risas se transformaron en un alarido agonizante. Elena sintió un súbito alivio al ver cómo el niño, Tomás, cedía también ante el tirón del espejo, mientras ella se aferraba a la cadena con todas sus fuerzas. «¡Mamá!», gritó, los ojos de su hijo ahora repletos de terror mientras la oscuridad lo reclamaba. Su voz crujía, su imagen se desintegraba y no había nada que Elena pudiera hacer. La angustia se congeló en su pecho. Si se iba su hijo, ¿qué le quedaría? Con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso hacia adelante, sintiendo que cada hebra de la cadena se tensaba y desgastaba. «No te irás, Tomás. Lucharé». Pero en su lucha algo horrible sucedió. Las sombras comenzaron a retorcerse y agruparse, chocando entre sí como un torbellino, y una figura emergió del fondo. Una figura grotesca con la mirada de Tomás, pero distorsionada, insinuante. «Mamá, ven, aquí no duele, aquí estamos juntos». Desesperada, Elena miró a su hijo en esa dimensión. «¡No eres él!», gritó. Pero el espejo volvió a iluminarse repentinamente y una risa escalofriante llenó el aire. Elena supo que era tiempo de elegir. ¿Dejaría que la oscuridad se lo llevara todo? Cerró los ojos y tomó aire, preparándose para romper la cadena. Y el piso comenzó a temblar, mientras una voz escalofriante susurraba en su oído: «Te espero en el reflejo». Iba a caer en el mismo engaño, o podría encontrar una forma de salvarlo todo. Elena sintió como si el terror brotaba en su pecho, una presión que la dejaba sin aliento. Las sombras que ahora danzaban a su alrededor parecían moverse con intenciones propias, arrastrándose hacia ella, llenas de un hambre insaciable. «Tomás», susurró, la voz quebrándose, preguntándose si realmente podía dejar a su hijo caer en esa oscuridad. «Solo un paso más, mamá, aquí seremos felices», resonó la voz distorsionada, un eco retorcido que era menos como su hijo y más como un monstruo disfrazado. El reflejo sonreía, pero era una sonrisa terrorífica, una burla en medio del sufrimiento. Sin pensarlo, Elena aferró la cadena aún más fuerte. El metal frío se sentía cálido cerca de su piel. Era el único refugio en un escenario de desolación. Recordó las advertencias de su abuela, las noches pasadas narrando cuentos de fantasmas que la hacían temblar. «No cedas al miedo», decía la anciana, «el miedo da poder al enemigo».
«No me iré», gritó Elena, sintiendo una ola de determinación fluir por sus venas. Pero el piso continuaba temblando, como si el mundo mismo estuviera colapsando. Las risas comenzaron a convertirse nuevamente en lamentos, un coro agonizante que hacía eco en sus oídos, mientras las sombras arrastraban sus garras hacia ella. De pronto, observó una grieta en el espejo, una línea oscura que se partía, como si las fuerzas del más allá intentaran salir. El horror la invadió. «¡Tomás!», volvió a gritar, sintiendo que la desesperación la envolvía. En el interior, la figura grotesca contorsionándose a su alrededor parecía reír, burlándose de su impotencia. Pero así, en medio del caos, Alan, un viejo amigo de su familia, apareció de la nada, su rostro pálido iluminado con una luz sobrenatural. «Elena, la cadena. Usa el poder de la sangre que corre por tus venas», instó, aunque su voz temblaba, era clara y directa. «¿Qué?». La incredulidad se apoderó de ella. «Es la clave. La mujer de quien provienes puede sellar la brecha. Invoca a tu abuela». Su rostro parecía estar desgastado por el miedo, pero sus ojos ardían con la determinación de un guerrero. Elena sintió que una luz resplandecía dentro de ella, un recuerdo de la abuela, sus dulces palabras reanimando su coraje. «Yo soy la hija de una guardiana, soy la última de su linaje. Tomás, aguanta», gritó, sintiendo la energía fluir de su ser a la cadena. «No tienes poder aquí», burló la figura grotesca. La oscuridad comenzó a ganar terreno, como un río amargo arrastrando todo a su paso. «Toma esto, sombra maldita», gritó Elena, levantando la cadena con una fuerza impulsada por el amor y la desesperación. La cadena brilló intensamente, una luz blanca que atravesó la oscuridad como un cuchillo. La figura dejó de reír, el eco apagándose, una marea de silencio la envolvió mientras los gritos se evaporaban. Elena podía sentir cómo la energía comenzaba a devolver a Tomás, pero la figura se retorcía furiosa. «No escaparás tan fácilmente, mamá». Con un último esfuerzo, alzó la cadena hacia el espejo. «Por todo lo que amo te desafío». La luz de la cadena estalló, iluminando la habitación y empujando a la oscuridad hacia atrás. El suelo crujió, y en un instante, el espejo estalló en 1000 pedazos, fragmentos de luz reflejados en todas direcciones. Pero una sombra oscura se deslizó entre las astillas, acercándose rápidamente mientras la figura intentaba escapar. «¡No!». Elena sintió el terror volver a apoderarse de ella. Desde el corazón de aquel caos brotó una voz que dijo: «No has terminado». El tiempo pareció detenerse, y mientras su visión se nublaba, se dio cuenta de que todo podría ser una trampa. El eco de su propia voz resonó. «¿Qué es lo que me espera en el reflejo?». La pregunta flotó en el aire, un susurro helado, y mientras intuía que la lucha apenas comenzaba, Elena se preparó para afrontar una nueva oscuridad que venía a buscarla. Elena apenas tuvo tiempo de asimilar lo que sucedía. La sombra, resonando con risas maníacas, empezó a materializarse en un ser aún más retorcido y repulsivo. Con cada fragmento del espejo que caía al suelo, el horror se hacía más tangible. Aquella cosa no era solo un eco de Tomás, sino un ser que se alimentaba del miedo, que había estado esperando esta oportunidad. «¡Regresa, Tomás!», gritó, aunque su voz temblaba. Las palabras se quedó atoradas en su garganta, aplastadas por la desesperación. La entidad avanzó más enriquecida por la luz que había sido liberada. Con cada paso, el aire se tornaba denso. Una neblina oscura se arrastraba por el suelo, devorando la luz y empujando a Elena hacia atrás. «¿A dónde piensas ir?», susurró la criatura, una mezcla de la risa de su hijo y un eco profundo que la hacía estremecer. «¡Alan!», gritó, viendo al amigo que había acudido a su rescate, pero él parecía paralizado, atrapado en la misma oscuridad que amenazaba a Tomás.
Los ojos de Alan se congelaron en horror mientras un tentáculo negro se extendía hacia él. No puedo irme, balbuceó, la voz quebrándose. Tenía muchas dudas sobre sus capacidades, lo que ahondaba aún más en su terror. Elena se dio cuenta que no iba a salvar a Tomás y a Alan si no recordaba lo que era ser la guardiana. «Sí, la sangre en mis venas», murmuró, y su determinación se encendió como una chispa en medio de la tormenta. La cadena aún brillaba débilmente, llamándola a volver a luchar. Inspirando profundo, Angelina se centró en su linaje. «Abuela, dame fuerza». Mantuvo la mirada fija en la sombra y en un acto de desesperación comenzó a murmurar las palabras en voz baja, invocando el poder de sus ancestros. La criatura se detuvo, un momento de confusión en su rostro grotesco. «No puedes hacerlo, no tienes el poder suficiente», cuchicheó, aunque su tono ya no era el de burla, sino de pánico. «Estás equivocada», dijo Elena, y alzó la cadena con ambas manos, aferrándose a la esperanza que parecía escurrirse entre sus dedos. Las palabras fluyeron con fuerza, el eco de los éxitos de las guardianas que le precedieron, llenando el aire con el aroma a hierbas y la calidez de la fe. La cadena brilló intensamente en respuesta a su llamada, iluminando la habitación oscura. La luz se convirtió en un aura que envolvió a Elena, una barrera que repelía la sombra oscura. «Esto es solo el principio, madre», aulló la criatura mientras el brillo la obligaba a retroceder. Pero no podía dejarse vencer. Con todos sus poderes, la sombra lanzó un ataque. Una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, arrastrando ecos de lamentos pasados que hicieron que el corazón de Elena se detuviese. «No dejaré que te lleve», gritó, lanzando la cadena hacia la sombra con toda su fuerza. En ese mismo instante, una explosión de luz brotó, llenando el lugar de un brillo que quemaba en los ojos. La criatura dio un grito desgarrador que resonó por toda la oscuridad antes de que una oleada de fuerza empujara a la sombra hacia atrás, separando a Alan y Tomás de su influencia siniestra. Pero entonces todo pasó. La luz parpadeó, y en un abrir y cerrar de ojos, los dos hombres estaban de pie al lado de Elena, confundidos y sorprendidos. «¿Mamá?», murmuró Tomás, con una expresión entre el miedo y el asombro. «No, era un engaño», dijo Elena, sintiendo que el terror volvía. La criatura, ahora aferrada en la penumbra, empezó a desvanecerse, pero una risa burlona llenaba la habitación. «No me des por vencida. La oscuridad nunca se va del todo». Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La batalla había sido solo un primer paso, y el sacrificio por el alma de su hijo apenas comenzaba. Detrás de ella, un espejo fragmentado continuaba brillando, cada trozo reflejando imágenes de horror que le erizaban la piel. Y así, ella sabía que lo peor aún estaba por llegar, porque la sombra, aunque herida, estaba muy lejos de rendirse. ¿Qué secretos oscuros podrían aún revelarse detrás de los espejos quebrados? Elena se sintió atrapada, una marioneta en un juego macabro donde las reglas eran crueles y el destino igual de oscuro. Las risas burlonas de la sombra le resonaban en la mente mientras Alan y Tomás la miraban con confusión. Su corazón latía con fuerza, ya no solo por el miedo, sino por la determinación ardiente de proteger a su hijo. «¡Despierta, Tomás!», gritó, sabiendo que todavía había esperanza. «¡Mira la luz! ¡Nunca dejes que la sombra te consuma!». En un segundo, la habitación se llenó de un brillo intenso, como un amanecer irreal que luchaba contra la penumbra. Las risas se tornaron en alaridos de furia cuando la criatura se vio empujada hacia el rincón más alejado del cuarto. «No puedes esconderte de mí, Elena. Tus raíces son oscuras y la oscuridad vivirá siempre en ti». Su voz se desvaneció en un murmullo.
Elena sentía la presión, un tirón en su alma que amenazaba con volver a envolverla. «Eso no es verdad», dijo con fuerza. Sabía que lo que había dicho la sombra era un intento de desestabilizarla. El poder que llevaba en su sangre, ese legado ancestral, podía romper cadenas. «Soy la guardiana de mi verdad. No me rendiré». La cadena brillante que sostenía empezó a centellear con más intensidad, como si respondiera a su voluntad. «Alan, no bajes la guardia», le advirtió mientras giraba. «Lo que hemos enfrentado no fue más que una prueba. La verdadera batalla está aún por venir». Tomás había recuperado un poco de su claridad. «Mamá, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando?» Su tierno rostro estaba lleno de miedo, pero también mostraba un destello de fuerza que llenó a Elena de esperanza. «Estamos aquí juntos, hijo. No hay nada que temer mientras estemos unidos». Hizo un gesto hacia Alan. «Debemos enfrentar esto como una familia». Los colores del pasillo parecían vibrar ante esas palabras, resonando en el aire. Las sombras temblaron y gritaron, pero su eco fue ahogado por el poder de la luz. Elena sintió como el aire se volvía más denso mientras la sombra comenzaba a tomar forma nuevamente. «¿De veras crees que puedes liberarte de mí?» Su voz era un eco escalofriante que se deslizaba por los rincones. Las sombras retrocedieron, azotando la atmósfera con un aire helado. Pero Elena no retrocedió. «No, no lo haré», exclamó con fuerza, y sintió que el poder en su interior crecía. Se dirigió hacia el espejo quebrado que aún brillaba tenuemente, donde reflejos distorsionados parecían chocar. «Tomás, ven aquí». Tomás se movió, dando cada paso hacia su madre, como si el miedo fuera una sombra lejana. «No me dejes, mamá». Su voz era un hilo quebrado, pero resonaba fuerte en el corazón de Elena. La sombra lanzó un grito de frustración que hizo vibrar el suelo. «Tomás, es mío. Él quiere volar, se lo dije yo. Nombraré al nuevo guardián». La criatura se acercó, sus tentáculos oscuros danzaban en la penumbra. «El espejo es solo una puerta, no serán capaces de escapar de su destino». Elena sintió cómo esa frase se colaba en su mente como un veneno. «Dame un momento», le dijo a Alan, quien no dejaba de mirar nerviosamente. «Yo puedo cerrarlo. La sangre de mi abuela guardiana corre en mis venas. La verdad es poder». Mientras pronunciaba las palabras, la luz de la cadena resplandecía con más fuerza. Era un recordatorio de que el amor siempre triunfaría en medio de la oscuridad. «No», gritó la sombra, y con un movimiento rápido intentó atrapar a Tomás con sus garras. Pero Elena no se detuvo. Expulsó el aire de sus pulmones y gritó: «Por la luz de quienes lucharon antes que yo, te expulso». La cadena brilló intensamente, llenando la habitación de un destello cegador que arrojó a la sombra hacia atrás. Las risas se transformaron en gritos de agonía mientras Elena sentía sus raíces atacadas, susurros de dolor naciendo del espejo. Su mente se llenó de recuerdos de su abuela, la antigua guardiana, susurros de protección resonando. Con cada palabra pronunciada, el espejo comenzó a agrietarse aún más. «Tomás, agarra mi mano», exclamó, viendo cómo la figura de su hijo se tambaleaba, pero la sombra intentó separarlos, tirando de toda la esencia que lo unía a ella. El corazón de Elena latía con furia. «No más miedo, Tomás. Juntos somos más fuertes». Lucharon contra la oscuridad, sintiendo la conexión, ese lazo indestructible que se aferraba con fuerza. Finalmente, con un grito que resonó en el fondo del alma, empujó toda su energía hacia el espejo gritando: «Te rechazo. Nunca será tuyo». La luz se desbordó y brilló como un sol en medio de la penumbra, su poder atravesando todas las sombras que se arremolinaban. Cuando el fulgor iluminó el lugar, la sombra se desvaneció en un chillido escalofriante, como si el universo entero hubiera sido golpeado por el impacto de la luz. Elena sintió como el calor regresaba a su ser.
Las risas se perdieron. Los gritos de la oscuridad se convirtieron en ecos lejanos, mientras el espejo finalmente estallaba en 1000 fragmentos, todo a su alrededor brillando. Tomás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en el espacio donde había estado la sombra, su hijo estaba ahora frente a ella, con una mirada de alivio. «Nunca te soltaré», le dijo, abrazándolo con fuerza, sintiendo cómo sus cuerpos se unían en un escudo de amor. «Lo hicimos, mamá», respondió Tomás, mientras las luces del espejo comenzaban a desvanecerse, dejando solo un resplandor cálido en sus corazones. En ese momento de luz, Alan estaba a su lado, recuperando también su claridad. «Lo hicimos juntos. La oscuridad no ganó esta vez». Pero Elena sabía que aunque habían ganado una batalla, la guerra podía no haber terminado. Los ecos de la sombra aún reverberaban en su mente, y la advertencia persistía. «Nunca se va del todo». «Siempre estaré alerta», prometió, sosteniendo a Tomás junto a ella. La oscuridad seguiría acechando, pero juntos se enfrentarían a cualquier nuevo desafío que llegara. Al salir de ese misterioso lugar, su mirada se centró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse, reflejando promesas de esperanza. Ambos sabían que serían más fuertes, que todo había cambiado, que en su lucha se habían encontrado, y juntos, con amor como escudo, podrían enfrentar cualquier sombra. La luz las había vencido una vez, y lo haría de nuevo cuando arribe la próxima tormenta. Y mientras el día nacía, con cada paso hacia un nuevo mundo, Elena sintió la certeza en su corazón. La verdadera guardiana nunca se rinde. Era hora de partir, pero el camino apenas comenzaba. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. No dudes en inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.